Un misterio oculto desde el principio, desde los albores de los tiempos. El hombre ha buscado comprender su verdadera naturaleza. Se mira al espejo y ve un cuerpo. Siente emociones, deseos, pensamientos que pasan a través de él. ¿Pero eso es todo? ¿Es simplemente una colección de carne y sentimientos? ¿O hay una realidad más profunda dentro de él, un misterio oculto esperando ser revelado? La Biblia nos enseña una verdad esencial. El hombre es un ser tripartito. Él es espíritu, alma y cuerpo. ¿Pero qué significa realmente esta distinción? ¿Por qué es tan crucial para nuestra relación con Dios? Antes de continuar, suscríbete para no perderte ninguna de estas profundas revelaciones. El hombre, una creación única de Dios. El viento sopla a través de los siglos, llevando consigo el eco de una pregunta esencial. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy realmente? Cada civilización ha intentado responder a su manera. Algunos han visto en el hombre un simple accidente cósmico, un conjunto de moléculas en movimiento. Otros lo han visto como una criatura destinada a perderse en la inmensidad del tiempo, con su existencia limitada a lo que puede tocar y ver. Pero la palabra de Dios cuenta otra historia. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Estas palabras resuenan como una declaración celestial, un sello divino colocado en cada ser humano. El hombre no es producto del azar. Es un pensamiento de Dios hecho carne, una huella de lo divino depositada en la tierra. Más que un cuerpo, un ser tripartito. El cuerpo es la parte más visible de nuestro ser. Es lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Tiene necesidades, deseos, límites. Siente dolor y placer, pero ¿podemos realmente resumir a un ser humano por lo que come, lo que viste, lo que posee? El alma va más lejos. Es el centro de nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Ella sueña, ella desea, ella duda, ella espera. Es ella quien da personalidad al hombre. Sin embargo, aunque es profundo y misterioso, sigue influenciado por el mundo exterior, por la educación, por las heridas del pasado, por las dudas y las ilusiones. Pero hay una dimensión aún más elevada, un elemento que a menudo se olvida: la mente. El espíritu es esa parte de nosotros que nos conecta con Dios. Es a través de él que podemos escuchar su voz, sentir su presencia, recibir su sabiduría. Cuando nacemos físicamente, nuestro cuerpo y alma están muy vivos, pero sin Dios, nuestro espíritu es como una lámpara apagada. Solo en Cristo se ilumina, renace y asume su verdadera función. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. El gran olvido. Vivir como si fuéramos solo carne. Mire el mundo de hoy. ¿Qué valora? La apariencia, el éxito material, la búsqueda del placer, nos enseñan a escuchar a nuestros cuerpos, apariencia. Pero rara vez se nos habla de esta parte de nosotros que está hecha para la eternidad. Con demasiada frecuencia vivimos como si fuéramos simplemente un cuerpo en busca de consuelo o un alma que vaga a merced de las emociones. Buscamos llenar el vacío interior acumulando bienes, ganando el reconocimiento de los demás mediante placeres fugaces. Pero ninguno de ellos puede nutrir lo espiritual. Hay una sed dentro de nosotros que este mundo no puede saciar, un hambre que el alimento terrenal no puede satisfacer. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Si ignoramos nuestra naturaleza espiritual, viviremos en constante desequilibrio. Nuestras emociones nos dominarán, nuestros pensamientos nos inquietarán, nuestros deseos nos encadenarán. Seremos cautivos de aquello que se supone que debemos dominar. La restauración del orden divino. Pero aquí está la buena noticia. Dios no nos dejó así. Él nos dio un camino para encontrar nuestra verdadera naturaleza. Cuando venimos a Cristo, algo sobrenatural sucede. Nuestro espíritu renace. Donde se extinguió, despierta. Allí donde estaba desconectado de Dios, encuentra su comunión con el Creador. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Este versículo,
no habla solamente de un cambio moral o de una simple nueva forma de pensar. Habla de una transformación en la raíz de nuestro ser. Nuestras mentes regresan al lugar que les corresponde. El alma, que antes estaba influenciada por la carne y el mundo, comienza a ser moldeada por la verdad divina. El hombre recupera el equilibrio. El cuerpo deja de ser el dueño. Se convierte en servidor de un alma renovada, guiada por un espíritu en comunión con Dios. Así es como fuimos creados para vivir. No nos dejamos llevar por nuestros impulsos, no dejarnos llevar por nuestras emociones, pero establecidos en la paz, arraigados en la verdad, guiados por la sabiduría divina. La revelación de nuestra verdadera naturaleza es el fundamento mismo de nuestra caminar con Dios. Pero, ¿cómo se puede mantener este equilibrio? ¿Cuáles son los obstáculos que llegan a perturbar esta armonía? Esto es lo que descubriremos a continuación. El cuerpo, templo, pero no el amo. Lo primero que descubrimos cuando venimos al mundo es nuestro cuerpo. Nos permite respirar, tocar, saborear, sentir. Nos da una presencia en este mundo visible. ¿Pero somos solo este cuerpo que habitamos? Todos los días dedicamos tiempo a cuidarlo. Lo alimentamos, lo vestimos, le ofrecemos placeres y descanso. Sin embargo, aunque el cuerpo es indispensable, no está destinado a ser el centro de nuestra existencia. La palabra de Dios nos enseña una verdad profunda. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera carta a los Corintios 6:19. Un templo. Esto es el cuerpo según Dios. No un rey, no un maestro, sino un templo, una vivienda, una estructura diseñada para albergar una presencia mucho más grande que él mismo. La paradoja del cuerpo, una frágil obra maestra. Observemos por un momento la complejidad del cuerpo humano. Su funcionamiento es un milagro en sí mismo. El latido del corazón, la precisión del cerebro, la increíble coordinación de cada órgano. Todo ha sido pensado, querido, diseñado con perfección. Pero hay otra realidad. El cuerpo también es increíblemente frágil. Una simple enfermedad puede destrozarlo. Una lesión puede incapacitarlo. El tiempo lo desgasta inexorablemente. Tan poderoso como es efímero. Y sin embargo, en este mundo todo parece girar en torno a él. Nos enseñan a adorarlo, a complacerlo a toda costa, a convertirlo en el centro de nuestras preocupaciones. Los deseos del cuerpo se convierten en imperativos. Comer, beber, poseer, sentir, todo está orientado a la búsqueda del bienestar físico. ¿Pero a qué precio? La búsqueda desenfrenada de comodidad y placer materiales tiene un costo. Nos distrae de lo espiritual, nos apega a lo visible y temporal, distanciándonos de lo invisible y eterno. Por eso la Biblia nos advierte con fuerza. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. El peligro de dejar que la carne gobierne. Cuando el cuerpo toma el control, no solo exige lo necesario, él exige más. Él quiere estar satisfecho inmediatamente, busca el exceso, quiere ser alimentado sin restricciones, impone sus deseos al alma y al espíritu. La carne, abandonada a sí misma, se convierte en un amo tiránico, conduce al orgullo, a la lujuria, a la pereza, a la gula, a la lujuria. Nunca tiene suficiente, pero esto es lo que dice la palabra. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. ¿Para qué? Porque cuando el espíritu toma la iniciativa, el cuerpo encuentra su lugar apropiado, deja de ser un tirano y se convierte en un sirviente. El cuerpo, instrumento de gloria o de destrucción. Dios no desprecia el cuerpo. Él lo creó, Él lo modeló con cuidado, pero Él no lo diseñó para ser un maestro, sino un instrumento. Mira la diferencia entre un cuerpo dominado por la carne y un cuerpo sometido a Dios. En la carne, el cuerpo se utiliza para satisfacer deseos fugaces. Se convierte en esclavo de los placeres y las lujurias. En el espíritu, el cuerpo se convierte en una herramienta para servir a Dios. Él ora, trabaja, ama, da, actúa para la gloria del Señor. El mismo cuerpo puede alejarnos de Dios o acercarnos a Él. El enemigo quiere que el hombre viva para su carne,
que se guíe por sus instintos. Pero Dios quiere que el cuerpo sea una herramienta santificada, un canal a través del cual Él se manifiesta. Por eso Pablo escribe: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1. Recuperar el control, disciplinar el cuerpo. Si el cuerpo es un templo, debe ser mantenido con respeto, pero sin convertirse en un ídolo. Aquí te explicamos cómo volver a colocarlo en su lugar. 1. Someterlo a ayuno y oración. El ayuno le enseña al cuerpo que no es el dueño. Le recuerda que hay alimento mayor que el pan, la palabra de Dios. La oración conecta el espíritu con Dios, colocando la carne bajo la autoridad divina. 2. Santificarlo. Lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene consecuencias espirituales. La impureza, la pereza, el exceso, todo esto puede alejarnos de Dios. El respeto por el cuerpo pasa por una vida de pureza y equilibrio. 3. Ponlo al servicio de Dios. Nuestras manos están hechas para bendecir, nuestros pies están hechos para avanzar en su voluntad, nuestros labios están hechos para proclamar su gloria. Un cuerpo sometido a Dios se convierte en un instrumento poderoso en sus manos. La elección nos queda a nosotros. Cada día tenemos una elección: dejar que el cuerpo nos gobierne o ponerlo en manos del Creador. El mundo nos empuja a vivir según la carne, a correr tras lo efímero. Pero Dios nos llama a levantar la mirada, a caminar en el Espíritu, a usar nuestro cuerpo para obras eternas. Y si elegimos este camino, nuestro cuerpo ya no será un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual, sino un templo vivo donde podrá residir la gloria de Dios. El alma, el campo de batalla interior. El alma, ese espacio invisible donde se cruzan nuestros pensamientos, deseos, miedos y esperanzas. Es el lugar donde nacen las grandes decisiones, donde se arraigan los recuerdos, donde se expresan nuestras emociones más profundas. Es también el escenario de una lucha incesante. La carne y el espíritu compiten por el alma. Uno quiere derribarla, el otro busca levantarla. Aquí es donde se libra la mayor batalla de nuestra existencia. La palabra nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. ¿Para qué? Porque nuestra alma está influenciada, moldeada por lo que absorbe. Ella se construye a través de lo que oye, lo que ve, lo que experimenta. Si le dicen mentiras, ella las convertirá en su verdad. Si está herida, reaccionará a través de sus cicatrices. Si se la deja a su suerte, se volverá inestable y vulnerable. Entonces, ¿cómo ganar esta batalla interna? ¿Cómo podemos someter el alma a la verdad divina para que ya no sea un campo de guerra, sino un terreno de transformación? El alma, una tierra moldeada por el pasado. El alma humana es como un libro donde cada página cuenta una historia. Cada palabra escrita es un recuerdo, un dolor, una alegría, una pérdida, una victoria o una derrota. Algunos de estos escritos son dulces y brillantes. Otros son pesados y tristes. Desde la infancia, nuestra alma graba. Almacena las palabras que nos han dicho, las experiencias que hemos tenido, las heridas que hemos sufrido. Ella recuerda los fracasos, los rechazos, las traiciones. Recuerda momentos de miedo, momentos de vergüenza, decisiones que todavía hoy lamentamos. Pero aquí está el problema. Si dejamos que nuestro pasado deforma nuestro presente, nunca seremos capaces de caminar plenamente en la libertad que Dios nos ofrece. ¿Cuántas personas viven todavía bajo la sombra de su infancia? ¿Cuántos son prisioneros de las palabras destructivas que se les han dirigido? ¿Cuántos llevan heridas invisibles que influyen en cada elección, cada relación, cada reacción? Lo que hemos experimentado moldea la manera en que percibimos el mundo e incluso a Dios. Si nuestra alma está marcada por el abandono, tendremos dificultad para creer en el amor incondicional del Padre. Si ha sido moldeado por el miedo, tendremos dificultades para vivir en la fe. Si se ha roto por fallos, tendremos dificultad para caminar con Él. Garantía. Pero aquí está la buena noticia. El alma puede renovarse. El pasado no tiene por qué dictar el futuro. Lo que se ha escrito se puede reescribir. Dios tiene el poder de borrar las mentiras y escribir su verdad dentro de nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El alma no está condenada a permanecer igual. El alma, un corazón dividido entre dos, el mundo terrenal y el reino de Dios. Por un lado, está influenciada por lo que ve y siente. Está expuesta a un mundo que propugna la independencia, la búsqueda del placer, la satisfacción personal. Un mundo que anima a seguir el propio corazón, incluso si eso conduce a la destrucción. Por otra parte, el Espíritu de Dios la llama a algo más grande, a una renovación profunda, a una transformación que la libera de la inestabilidad. Pero la batalla es dura. A veces queremos seguir a Dios, pero nuestras emociones nos alcanzan. Queremos perdonar, pero el dolor habla más fuerte que la voz del Espíritu. Queremos avanzar en la fe, pero nuestros pensamientos están asediados por la duda. Queremos la paz, pero nos atormentan 1000 preocupaciones. Y aquí es donde se desarrolla la verdadera guerra. ¿Quién gobernará nuestra alma? ¿La carne? ¿Quién la empujará a reaccionar según sus impulsos? ¿O el Espíritu? ¿Quién lo guiará a caminar en sabiduría y verdad? El alma es neutral. Ella sigue a quien la guía. Si la carne lo controla, será inestable, sacudido por las emociones, incapaz de discernir la voluntad de Dios. Si el Espíritu lo gobierna, se volverá firme, pacífico, alineado con los designios divinos. Por eso la Biblia nos exhorta: tened cuidado de que vuestra mente no se corrompa por los engaños del mundo, sino buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3. ¿Cómo someter el alma al Espíritu? Primero, renueva tu mente con la palabra de Dios. Lo que escuchamos y meditamos moldea nuestros pensamientos. Cuanto más llenemos nuestra alma de verdad, menos será influenciada por las mentiras del mundo. 2. Niégate a dejarte guiar por emociones inestables. Las emociones son reales, pero no siempre son confiables. Solo porque sentimos algo no significa que sea correcto. Es esencial aprender a discernir entre la emoción pasajera y la convicción divina. Tercero, oremos para que el Espíritu tome el control. Pidamos al Espíritu Santo que gobierne nuestras almas cada día. Dejemos que Dios nos muestre las áreas que aún están heridas o influenciadas por el pasado. Cuarta, andad por fe, no por vista. El alma está influenciada por lo que ve y siente, pero la fe va más allá de lo visible. Aprendiendo a confiar en Dios, aun cuando nuestras emociones no lo sientan. El alma, instrumento de gloria en las manos de Dios. Cuando el alma está sanada, transformada y entregada al Espíritu, se convierte en un instrumento poderoso, una mente dirigida por Dios, un alma renovada y alineada con su voluntad, un cuerpo que obedece al orden divino. Así es como el hombre logra el equilibrio perfecto. Pero hasta que esta transformación se complete, la batalla continúa. Entonces, ¿quién ganará la lucha por tu alma? El Espíritu, la clave para la comunión con Dios. En el tumulto del mundo, donde las voces se entremezclan y cada momento está lleno de distracciones, hay una voz más profunda, más pura y más verdadera. Una voz que no grita, que no se impone, sino que susurra en el silencio. La voz de Dios. El hombre es más que un cuerpo, más que un alma. Él es espíritu. En él está la clave de la comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Jesús dijo: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Pero ¿cómo puede una mente humana limitada e imperfecta conectarse con un Dios infinito y perfecto? ¿Cómo podemos escuchar su voz en un mundo lleno de ruido? ¿Cómo podemos experimentar su presencia de una manera real y tangible? Todo comienza con una revelación sencilla pero poderosa. La mente es el canal a través del cual podemos conocer a Dios. Un espíritu diseñado para la comunión. Desde la creación misma, Dios insufló en el hombre algo único. Cuando Adán abrió los ojos por primera vez, no solo vio la luz del día, vio a Dios. No había velo, no había separación, no había confusión. Su espíritu estaba en perfecta comunión con aquel que lo había formado. Él caminó con Dios, conversó con Él, vivió en una intimidad que solo podemos imaginar. Pero un día, todo cambió. El pecado ha entrado, y con ella,
una ruptura espiritual. El hombre no solo ha perdido el acceso al jardín, ha perdido el acceso directo a la presencia de Dios. Su mente, una vez vibrante de vida, se ha convertido en un eco lejano, un instrumento desafinado, incapaz de percibir plenamente la voz de su Creador. Él todavía estaba allí, pero estaba dormido. Un espíritu que debe renacer. La separación de Dios no significó que el hombre dejara de tener espíritu, pero su mente se había vuelto como una lámpara apagada. Jesús vino a reavivar esa llama. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Estas palabras dirigidas a Nicodemo revelaron un misterio: es necesario nacer de nuevo. No solo reformar nuestra conducta, no solo adoptar una religión, sino renacer espiritualmente. Cuando venimos a Cristo, algo milagroso sucede. El Espíritu de Dios sopla sobre nuestro espíritu. Lo que estaba muerto vuelve a la vida. Lo que era sordo comienza a oír. Lo que era ciego comienza a ver. Ya no somos simplemente seres humanos caminando sobre esta tierra. Nos convertimos en hijos e hijas de Dios, capaces de conocerle, de escucharle, de caminar según su voluntad. Un espíritu que debe ser alimentado. Pero aquí hay una verdad crucial. Solo porque la mente esté despierta no significa que sea fuerte. Mira tu cuerpo. Si dejas de alimentarlo, ¿qué pasa? Él se está debilitando. Se vuelve vulnerable, incapaz de resistir la agresión externa. Lo mismo ocurre con tu mente. Un espíritu nacido de nuevo, pero descuidado, seguirá siendo frágil. Una mente desnutrida estará dominada por el alma y la carne. Una mente abandonada a sí misma tendrá dificultades para discernir la voz de Dios. Entonces, ¿cómo alimentamos nuestras mentes? Primera oración: un diálogo abierto con Dios. La oración no es una recitación, es una conexión espiritual. Cuanto más ores, más se alineará tu mente con Dios. Cuanto más te alejas de la oración, más espacio ocupa el mundo. Una mente que no ora es una mente que se debilita. Jesús mismo, aunque tenía perfecta comunión con el Padre, pasaba horas en oración. ¿Para qué? Porque en la oración el espíritu se fortalece, se eleva y se fortifica. Orad sin cesar. Primera a Tesalonicenses 5:17. La palabra, alimento espiritual. Si la oración es el aliento del espíritu, la palabra de Dios es su alimento. Sin la palabra, el espíritu se consume. Sin la verdad divina, el alma toma el control. Sin la voz escrita de Dios, nos volvemos vulnerables a las mentiras del enemigo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Leer la Biblia no debería ser una obligación, sino una necesidad vital. Una mente nutrida por la palabra se convierte en una mente aguda, capaz de discernir la verdad de la mentira. Tercera, adoración, un corazón conectado con Dios. La adoración no es solo una canción, es un estado mental. Cuando adoras, tu espíritu se eleva por encima de las preocupaciones terrenales. Cuando adoras, cambias tu mirada de ti mismo a Dios. Cuando adoras, creas un espacio para que el Espíritu Santo te llene. Jesús dijo: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. La adoración abre los cielos. Pone tu mente en alineación con el trono de Dios, un espíritu que debe guiar. Cuando la mente está despierta, nutrida y fortalecida, debe tomar la dirección de nuestro ser. Con demasiada frecuencia el hombre deja que sea la carne o el alma quienes decidan. La carne dirá: quiero lo que me agrada. El alma dirá: quiero lo que me parece correcto. Pero la mente, dirigida por Dios, dirá: quiero lo que es verdadero y eterno. Cuando la mente gobierna, el alma encuentra la paz. Ella ya no está sujeta a emociones fluctuantes. El cuerpo está dominado. Él ya no dicta sus deseos. Se convierte en una herramienta para la gloria de Dios. La voz de Dios se hace clara. Ya no navegamos en la confusión, caminamos en la luz. Pablo dijo: los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Ser guiados por el Espíritu es vivir una vida que da fruto.
Es caminar con seguridad, con sabiduría, con poder. Es experimentar a Dios, no como una idea, sino como una realidad viva y tangible. La mente es la clave. Sin Él, la relación con Dios sigue siendo superficial. Sin Él somos cristianos de nombre, pero no en sustancia. Pero cuando se despierta, se nutre y se fortalece, se convierte en el puente entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿tu espíritu reina o es todavía un susurro sofocado por el alma y la carne? El equilibrio perfecto, someter el alma y el del cuerpo a la mente. Un hombre se encuentra en una encrucijada. Ante él se abren tres caminos. El primero es amplio y fácil. Este es el camino de la carne. Promete satisfacción inmediata, comodidad y placer, pero está lleno de ilusiones y solo conduce a la muerte espiritual. El segundo es tortuoso e incierto. Este es el camino del alma. Aquí todo se basa en las emociones, en el razonamiento humano, en los recuerdos del pasado. Es un camino inestable, impredecible y que cambia según los estados de ánimo. Luego hay una tercera vía, el de la mente. Un camino estrecho, a veces exigente, pero brillante. Este es el camino hacia la comunión con Dios. Es esto último lo que estamos llamados a tomar prestado. Pero para esto debemos aprender a someter nuestro cuerpo y nuestra alma a la autoridad de nuestro espíritu, dirigido a su vez por el Espíritu Santo. ¿Cómo lograr este equilibrio perfecto? ¿Cómo podemos evitar ser sacudidos entre los deseos de la carne y las fluctuaciones del alma? La respuesta está en tres disciplinas espirituales fundamentales. 1. Renueva tu mente con la palabra de Dios. 2. Dominar la carne viviendo en santidad. 3. Escuche la voz de Dios a través de una vida de oración profunda primero. Renueva tu mente con la palabra de Dios. El alma es como tierra fértil. Lo que sembramos allí determina lo que allí crecerá. Si llenamos nuestra alma de pensamientos mundanos, dudas, mentiras, entonces nuestra vida estará marcada por la inestabilidad y la confusión. Pero si la alimentamos con la palabra de Dios, producirá discernimiento, paz y una fe inquebrantable. Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. El mundo busca moldear nuestro pensamiento. Él impone sus valores, sus creencias, su visión de la realidad. Si no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, inevitablemente terminaremos pensando como el mundo. Pero ¿cómo podemos renovar nuestra inteligencia en términos concretos? Lea la Biblia todos los días. La palabra de Dios es un espejo que nos revela la verdad. Meditando las Escrituras, leer no es suficiente. Debemos dejar que la palabra penetre en nuestros corazones y transforme nuestros pensamientos, declarando la verdad de Dios, reemplazando las mentiras del mundo con las promesas de Dios. Ejemplo concreto: si tu alma te dice, estás solo, estás abandonado, puedes responder con la verdad de Dios: nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Lo que eliges creer determina la dirección de tu vida. La renovación de la mente es el primer paso para someter el alma al espíritu, porque un alma transformada por la verdad ya no será arrastrada por las emociones y las mentiras. 2. Dominar la carne viviendo en santidad. El cuerpo es un sirviente, pero un sirviente puede convertirse en un tirano si no se le controla. La carne tiene deseos, y estos deseos están en oposición directa a los del espíritu. Pablo lo dice claramente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Son opuestos entre sí. Gálatas 5:17. Si no dominamos nuestra carne, ella nos dominará. La carne exige satisfacción inmediata. Ella prefiere dejarse llevar por la ira en lugar de perdonar. Ella prefiere la facilidad a la disciplina. Ella se siente atraída por lo impuro y destructivo. Pero no estamos llamados a andar según la carne. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. ¿Cómo dominar la carne? Ayuno. Enseña a la carne que no tiene el control. Desarrolla el autocontrol. Obediencia a la palabra. Aunque la carne exija algo más, elige seguir lo que Dios dice. Huye de las oportunidades de caer. No te expongas innecesariamente a aquello que alimenta los deseos carnales.
Ejemplo concreto: si la tentación viene de un determinado entorno o de un determinado hábito, hay que tener el coraje de alejarse de él. Dominar la carne no significa odiarla, sino ponerla en el lugar que le corresponde, el de instrumento al servicio de Dios y no el de amo tiránico. Tercero, escuche la voz de Dios a través de una vida de oración profunda. Una vez que el alma es renovada y la carne dominada, queda un paso crucial: desarrollar la verdadera comunión con Dios. Porque si la mente no está conectada con Dios, no puede dirigir el alma y el cuerpo adecuadamente. Jesús nos dejó un modelo. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se levantó y salió a un lugar desierto para orar. Marcos 1:35. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó momentos de intensa oración, ¿cuánto más los necesitaremos nosotros? ¿Por qué es esencial la oración? Alinea nuestra mente con Dios. Dejamos de depender de nuestra propia sabiduría. Nos hace sensibles a la voz de Dios. Una mente conectada es una mente que discierne. Nos fortalece espiritualmente. Ante las tormentas de la vida, ya no nos tambaleamos. ¿Cómo desarrollar una vida de oración profunda? Crea un tiempo diario de oración, una cita no negociable con Dios. Aprender a escuchar además de hablar. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Buscando la presencia de Dios con perseverancia. A veces hay que esperar en silencio para escuchar su voz. Ejemplo concreto: si hay que tomar una decisión importante, en lugar de confiar en las emociones o los miedos, podemos buscar la guía de Dios en la oración. Una mente que ora es una mente que recibe, un equilibrio que transforma una vida. Cuando el alma se renueva, deja de ser inestable. Cuando la carne es dominada, ya no nos separa de Dios. Cuando la mente está conectada, se convierte en la guía que Dios siempre quiso que fuera. El desorden desaparece y se establece el orden divino. Este equilibrio no llega de un día para otro. Es un caminar diario, una disciplina de cada momento. Pero cuando vivimos así, descubrimos la verdadera libertad. El caos interior desaparece. La paz de Dios reina. La voz del Espíritu se hace clara. Y es en este estado que verdaderamente podemos caminar en la plenitud de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Una revelación que transforma tu vida. No eres solo un cuerpo, no eres solo un alma, eres un espíritu vivo en relación con Dios. Si entiendes esta verdad y eliges caminar conforme a tu espíritu, tu vida será transformada. Ya no serás esclavo de tus emociones, ni prisionero de tus deseos. Caminarás en el poder y la libertad que Cristo te ha dado. Dios te llama hoy a vivir plenamente en esta revelación. Si este mensaje resonó contigo, por favor deja un comentario y compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, Dios te ama con un amor eterno.